Bueno, hoy estamos aquí para trabajar sobre el texto de Adorno y Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, concretamente el primer capítulo introductorio de la obra denominado Concepto de Ilustración, pero donde en realidad estos autores ya adelantan la parte central, el momento central, las claves de prácticamente de toda la tesis que van a querer desarrollar durante el libro. En rigor, esta obra, que como vemos allí fue publicada inicialmente en el año 1944, tenía como nombre en ese momento el de Fragmentos Filosóficos. Solo en la edición posterior de 1947 ellos lo intercambiaron por el actual de Dialéctica de la Ilustración. Pero quizás allí, en esa primera forma de denominarlo, queda muy clara la estructura, porque realmente es una serie de capítulos en los cuales, con diversos, incluso estilos literarios, ellos van recorriendo ángulos particulares de la tesis que quieren desarrollar. En primer lugar, entonces, vamos a desarrollar un marco de ubicación temporal y espacial de este libro, que es considerado quizás la Biblia, el manifiesto por excelencia de la así llamada teoría crítica, que es la forma de proceder y de hacer estudios sociales de la así denominada Escuela de Frankfurt, obviamente una escuela fundada en esa ciudad de Alemania, que hacia los años 1930 más o menos comienza a cobrar fuerza, pero que, como decíamos, recién en el año 1944, y ya no en territorio alemán, sino en los Estados Unidos, debido aquí, bueno, es en parte una razón por la cual estos autores escriben como escriben y piensan lo que piensan, siempre un poco entrelazada con lo biográfico. Ustedes saben, al ser autores de origen judío, viviendo en Alemania en estos años cruciales, es indudable que ellos tienen que dejar su nación debido a la persecución nazi contra el judaísmo. Entonces, eso explica no poco del tono sombrío que realmente tiene esta obra. Aunque, como les ponía allí, si vemos hacia la izquierda, puede sorprender enormemente que, diciendo lo que dicen dentro del cuerpo de la obra, ellos afirmen sin vacilar que lo que en realidad buscan es salvar la ilustración, advirtiéndole, ya veremos, sobre su propia dialéctica, sus propias contradicciones, sus propias aporías, sus propios problemas casi sin solución, como los ven ellos en ese momento. Sin embargo, pese a esa intención en principio positiva, rescatar aquello de valioso que pudo haber tenido la ilustración, la verdad es que la crítica generalizada coincide en que es un texto de un tono bastante sombrío. Y se explica claramente por el contexto en el que están, y a eso se suma un ángulo realmente original, una forma de ver las cosas que la primera vez que uno accede a esta interpretación realmente queda enormemente sorprendido. Sin embargo, también hay que decir que sus ideas ya están en el aire en nuestra cultura, y quizás al recorrer el núcleo de esta obra nos vamos a dar cuenta de que pensamientos surgidos de aquí sobrevuelan nuestra forma incluso de pensar, o cosas que nos podemos encontrar diciendo muchas veces de manera aparentemente espontánea. Tal ha sido la penetración que ha tenido esta obra en la cultura general de Occidente. Otra cosa interesante para mencionar es que la teoría crítica funciona como una corriente que realmente es interdisciplinaria. Si bien estos dos pensadores indudablemente serían calificados de filósofos, es cierto que su intención fue prácticamente realizar una especie de sociología, un trabajo sociológico, pero que también va a recurrir para ello, dado que es una obra de enorme profundidad cultural, ¿no? Requiere, sus hacedores han sido pensadores sumamente cultos, formados, que recorren a muchas fuentes para poder converger en lo que va a ser la tesis central de esta obra, y por tanto entonces decíamos se recorren aspectos sociológicos, antropológicos, elementos de psicología, en este caso muy especialmente el psicoanálisis, que estaba cobrando fuerza por estos años, estos primeros años del siglo XX,
lo que ha sido llamado luego la crítica cultural y, por supuesto, bueno, la filosofía que decíamos inicialmente. Bueno, ya nos puede llamar la atención el título de la obra, esto de utilizar el concepto de dialéctica, que es indudable que lo están tomando ya mucho más acotadamente. La palabra dialéctica tiene una tradición que se remonta ya hasta Platón. Ya desde Platón se hablaba de la dialéctica como el trabajo filosófico por excelencia, pero estos autores ya hablan de dialéctica en un sentido más limitado, ligado esencialmente a la obra, como sabemos, de Hegel, a quien se le atribuye una reconceptualización del concepto de dialéctica, que, como verán, más de una vez uno en el tránsito, sobre todo por autores contemporáneos posteriores a Hegel, va a sentir que es un concepto que lo tiene que volver a manejar, recuperar, a fin de entender la obra de autores posteriores que se han remitido a tal concepto, justamente debido a su profundidad y a la riqueza teórica que ofrece ese concepto. Y sin entrar en demasiado detalle, porque tampoco lo hacen los autores en la obra, de utilizar o de presentar una definición de qué van a entender por dialéctica, prácticamente lo dan por sentado, lo utilizan como si fuera un concepto de sentido común. Cabe recordar aquí, dado que queremos interpretar el sentido de una obra que es muy compleja y que no se aborda fácilmente en una primera lectura, entonces recordar un poco en qué consistía, muy en lo básico, la dialéctica de Hegel puede ayudar a tratar de visualizar. Yo me tomé el atrevimiento allí de forzar un poco las cosas. Ellos nunca lo hacen de este modo exacto, pero a los fines de una mayor comprensión, de una tarea más didáctica, como intentan ser siempre estos mapas, de utilizar la caracterización que hace Hegel de su dialéctica cuando lo hace, que sería una especie de movimiento del pensamiento que él también atribuía a la realidad, en forma de tres tiempos. Toda la realidad se movería de esta manera y el mejor método entonces para comprenderla debería, según Hegel, estar ligado a apoyarse en ese tipo de formas de proceder, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo Hegel en su momento? Que en toda la realidad se da un proceso que va de una afirmación inicial, luego en un segundo tiempo a una suerte de negación de lo que se ha afirmado inicialmente, pero para luego recaer en una negación de la negación que de alguna forma incluye lo negado y los dos movimientos anteriores. De tal forma que aquí, en esta obra, vamos a hacer un recorrido que va a tener mucho de eso. Se va a afirmar casi con una especie de sentido histórico que habría habido un primer momento en la historia de la humanidad, luego seguido por un segundo momento, y acá está, la tesis fuerte es que aunque el segundo momento haya pretendido oponerse al primero, el resultado final no va a ser el que se proponía esa negación, sino que va a aparecer una negación de esa negación que tampoco va a significar un retorno al punto de partida inicial, el que aparece en la afirmación, sino que es una nueva realidad que, repito, incluye y supera todo lo anterior. Lo que ocurre que en este caso hablar de superación parece casi irónico, porque la idea fuerza de este texto es que esa negación de la negación, esa supuesta superación en el sentido de que involucra los dos momentos iniciales, para ellos es un verdadero retroceso. Superan, pero en el sentido de un carácter negativo del resultado. Así que es como si dijera, se vuelve casi al comienzo, pero peor. En ese sentido estaría la negación de la negación. Pero ahora vamos a ver respecto de qué, porque Hegel utiliza esa estructura para hablar de la totalidad de lo real. Ellos aquí hacen una especie de enfoque en la temática que les interesa. Y por supuesto, si ya veíamos que en el título, además de dialéctica, está el concepto de ilustración, como se sabe en alemán Aufklärung, como momento de esclarecimiento, podría ser la traducción quizás más literal, esclarecerse. Entonces, una primera aclaración que es interesante hacer es que ellos no manejan exclusivamente el concepto de ilustración en el sentido en el que lo veníamos
trabajando hasta el momento, es decir, como ese periodo cultural, ese momento de la historia que veíamos que Kant es uno de los principales representantes. Aquí una primera aclaración que hace falta hacer es que no se trata exclusivamente del periodo de la Ilustración, sino ellos van a llamar ilustración a toda, lo dicen con sus propias palabras, a todo ese pensamiento en continuo progreso, pero que entonces, si es un pensamiento en continuo progreso e involucra la idea de la razón, de la racionalidad humana, fíjense que ellos nos puede sorprender, pero hablan de ilustración ya desde el mundo griego. Los griegos ya habrían sido los primeros ilustrados. Ya que continuamos un poco por allí, fíjense que la metáfora platónica de la salida de la caverna hacia la luz está ahí, en el núcleo del pensamiento griego, la razón como fuente de luz. Lo cierto es que si volvemos un poco al centro, todavía, antes de recorrer del todo este lado derecho del mapa, era importante decir desde el comienzo que toda esta dialéctica que ellos van a observar en este proceso cultural que va de antiguos a modernos y más allá de antiguos porque va a arrancar antes incluso del pensamiento griego, todo este movimiento se da en torno a una cuestión central para los seres humanos: el gigantesco miedo que la humanidad le ha tenido a su entorno natural desde el origen de los tiempos. Justamente desde cuando empieza a cobrar conciencia de su entorno, en un comienzo, como sabemos, se provenía de la animalidad, en la cual el ser humano, antes de tener realmente el desarrollo de su racionalidad, de su cerebro, de todo su potencial plenamente humano, antes de ser Homo sapiens, bueno, indudablemente en su parte más animal vivía interactuando con la naturaleza como una pieza de ella más. El problema comienza cuando el ser humano comienza a desarrollar su racionalidad y comienza a ser más consciente de todos los terrores que lo rodean. Es como si dijéramos un niño, un bebé, al principio puede no tenerle miedo a nada porque no sabe, pero los miedos empiezan cuando se tiene una cierta edad, se acentúan por lo menos, ¿no? Habrá miedos muy básicos desde el nacimiento, pero es indudable que se acentúan cuando la criatura es cada vez más consciente de las cosas a las que puede temer. Bueno, eso mismo habría ocurrido con el hombre de los primeros tiempos. Entonces, todo esto va a girar en torno a la idea del miedo a la naturaleza, que uno podría ya prejuzgar y decir, bueno, tal vez la tenían ellos, el hombre de las cavernas, los primeros humanos tenían mucho miedo. Nosotros hoy, salvo situaciones muy particulares en las que las cosas se nos pueden ir de las manos, en general, por decir algo, miedo a los truenos y a los relámpagos, en principio ya no tenemos. Y eso se debe, y lo agradecemos, a que existen los pararrayos, que hoy hay protecciones en nuestra vida civilizada para, protegernos justamente de los enormes estragos que podía causar un rayo que caía en la tierra e incendiaba todo o mataba personas. Pensemos también en un eclipse, el terror que causaba que en la mitad del día el sol fuera cubierto por la figura de la luna, que ellos ignoraban qué era lo que ocurría allí, y a la manera de los animales que huyen a sus refugios y se van a dormir, ellos también huían a sus refugios, pero mucho más aterrorizados que los propios animales. Entonces, ese miedo a la naturaleza va a estar girando en todo este texto, y ahora sí creo que podemos permitirnos ir hacia el momento 1, que nosotros hemos llamado momento de afirmación, porque sería el punto de partida de todo este recorrido que ellos van a hacer. ¿Qué van a decir aquí entonces? En este momento, repito, sin llamarlo afirmación, ¿no? Es para detectar el esqueleto de la dialéctica que está teniendo lugar. Bueno, ellos dicen que el ser humano, cosa que no ignoramos, incluso no hay cátedra de filosofía que no comience aludiendo al famosísimo paso del mito al logos. ¿Recuerdan eso? El logos allí siempre entendido como el paso a la racionalidad, muchas veces encarnada, obviamente, en primer lugar por la filosofía, como si fuera la primera que se ocupó de poner luz a esa mentalidad, si se quiere, infantil, fantasiosa, que le atribuimos a los primeros humanos,
generándose narraciones de tipo explicativo. Y aquí ya empieza un poco la complejidad de todo esto. Es decir, ese mito que se dan los humanos, ellos van a decir que ni siquiera son el primer momento en la afirmación, porque antes que eso hubo un periodo en el cual el humano, todavía menos racional aún, se podría decir, estaba en un intercambio con la naturaleza mucho más pegado a ella, menos consciente de ella como objeto a dominar o a controlar. Entonces allí ellos aluden a mímesis, una palabra griega que significa imitación, y entonces ellos consideran que en un primer estadio de todo este momento, realmente los humanos resolvían las cuestiones tratando de imitar las fuerzas naturales, acciones, rituales y demás. De alguna forma se intentaba ya tener el control de esa naturaleza, pero por un mero intento de seguirle su juego. Entonces, ¿cuándo viene un verdadero momento que a ellos les interesa como el primer momento bisagra para que todo esto empiece a desarrollarse? Cuando los seres humanos generan mitos, mitos ya sí como recurso cultural para controlar, ya no solo imitarla y acompañar sus movimientos, sino directamente intentar controlar a la naturaleza, en este caso con lo que disponían, con aquello de lo que disponían, intentar crearse o inventarse poderes mágicos, intentar proyectar sobre la naturaleza cualidades humanas para entenderla, para intentar complacerla de hacer falta, rezarle, dedicarle danzas. Fíjense, a eso se suele llamar animismo, dotar a la naturaleza de ánima, de alma, para poderla entender y dominar mejor, hacerla un par, un semejante. Por supuesto, los ritos que se complejizan. ¿Qué se hace con todo eso? Se intenta, fíjense, explicar, fijar, objetivar, por eso al periodo de mímesis donde hay una cercanía, una identificación con la naturaleza, aquí ya se la empieza a situar como objeto frente a un sujeto. El individuo ya va teniendo una rudimentaria idea de que él es un sujeto frente a un objeto y entonces intenta explicar, fijar, contarla a esa naturaleza, simbolizarla, conceptualizarla. En última instancia, hacerse una imagen de ella para poder controlarla. Entonces, ya desde el comienzo, por eso no creo estar aquí sorprendiendo ni adelantando un gran final que debería guardarme para último momento, la primera tesis que aparece ya en este capítulo introductorio es la siguiente, la idea de que por esta actitud del mito, el mito, aunque nos sorprenda, ellos consideran esto, era ya ilustración en este sentido amplio en el que nos referíamos a ella cuando decíamos pensamiento en continuo progreso, racionalidad, luz. Era la forma de que disponía ese hombre primitivo de los primeros estadios de la humanidad para poner luz, dominar, controlar y tratar de minimizar el terror que le producía esa naturaleza. Conociendo sus ciclos, sobre todo, eso le dio un enorme control cuando captó que todo en ella es cíclico, que los procesos vuelven a darse, con lo cual podía adelantarse y esperarlos, y entonces estar cada vez más preparado para enfrentarlos con mayores recursos. Entonces, el ser humano indudablemente se va afirmando, se va sintiendo cada vez más seguro con ese control sobre la naturaleza y de alguna forma va minimizando esos miedos iniciales. Sin embargo, ahora va a venir el momento de negación del mito, que como imaginarán, es el momento que muchas veces está como implícito en esa caracterización que a veces se hacen muy rápidamente en los manuales de filosofía, cuando se decía, como adelantábamos, el paso del mito al logos. Es indudable que en un título así está queriendo sugerir eso. El mito es una cosa completamente antagónica a el logos, a la racionalidad. Y entonces, aquí los autores sí se van a permitir mencionar la idea de que es cierto, además de que la ilustración puede ser el proceso de racionalización desde el comienzo de la humanidad,
ellos no ignoran, y también lo tienen presente, que la Ilustración como periodo cultural, que ya hemos mencionado mucho, que tiene todo ese carácter de exaltación extrema de la razón. Por eso yo les ponía, bueno, es cierto, en el siglo XVIII, durante la Ilustración, realmente se da ese proceso a través del cual la humanidad, por excelencia, si el mito ya lograba algo, se imaginan lo que es en esos siglos en los que se desarrolla el pensamiento científico, la ciencia moderna. Por eso ahí les ponía, cuando hablábamos de salida de la caverna, cuando llega los siglos XVII y XVIII, pensadores como Descartes, como Hume también, por supuesto, pero Francis Bacon con la cuestión del experimento, autores todos ellos que estaban convencidos de que había llegado el tiempo en el que la humanidad por fin iba a dominar la naturaleza con todas las letras. No más meras intenciones logradas a medias, sino con contundencia. La idea de que saber es poder realmente se acuña y se escribe y se dice con todas las letras en este momento de la historia. Así que no es casual que llamemos Ilustración en sentido más restringido a este periodo histórico, ¿no? Que ellos, por supuesto, que también están teniendo en mente en este momento. Fíjense, no quiero olvidarme de mencionar que en ese supuesto proceso a través del cual la humanidad se separa de la naturaleza, la objetiviza, la cosifica, la estudia, la diseca, la matematiza, se va muy bien con la frase de Goya que ya conocemos también, que la coloca él en un grabado. Goya es un autor muy particular, un pintor, que ¿por qué es particular? Porque justo es un autor de total transición entre la Ilustración, siglo XVIII, él nace ahí, pero vive el paso hacia el siglo XIX y por ende vive muy concretamente, y se refleja también en su obra, el paso del pensamiento ilustrado al romanticismo. Entonces, muy interesante es que esta frase que se le atribuye y que está en efecto en uno de sus grabados, el sueño de la razón produce monstruos, es interesantísimo que comparte la misma ambigüedad y la misma característica de ser una idea de transición, porque esa misma frase puede ser leída de dos maneras, si se quiere, hasta casi antagónicas. Fíjense que si estamos del lado de la Ilustración, tanto en sentido amplio como restringido, vamos a entender que el sueño de la razón produce monstruos, debe ser leída en clave de que el sueño equivale allí la palabra sueño a la idea de que la razón se duerma. Cuando nos vamos a dormir salen las mayores fantasías de nuestro inconsciente, ¿no es cierto? Y pueden haber sueños de lo más disparatados. En ese sentido se dice que esa lectura de la frase sería una lectura ilustrada, que la razón no se duerma, que esté despierta, que esté alerta, que vaya en busca de la luz, porque donde ella no está, hay monstruos. Van a ver cómo, sobre el cierre de esta lectura, esa frase va a poder tener una nueva interpretación y prácticamente antagónica, y les diría que va a ser esa lectura antagónica la que nuestros autores van a pensar que es con la que estamos, por lo menos en tiempo en que ellos están escribiendo, aunque se podría suponer que dado que su intención era salvar a la Ilustración, su intención podría llegar a ser volver a esa interpretación inicial de la frase del grabado de Goya. Pero entonces ahí vamos a ver qué transiciones se dan, que son sumamente interesantes. Entonces, ¿qué decíamos? Esta Ilustración, en sentido amplio, como pensamiento en continuo progreso, sería el llevar a cabo y a su mayor exponente y a su mayor concreción ese proceso de racionalización de la cultura, que ya habíamos iniciado, decíamos, con el mito, pero se había profundizado en sentido mucho más parecido a la Ilustración en sentido restringido por parte de los griegos. Entonces, esa racionalización de la cultura, obviamente, ¿qué pretendía hacer? Y se jactaba de ello, y tenía un tono hasta soberbio. Por fin vamos a superar al mito, vamos a llegar muchísimo más lejos que ellos. Entonces, obviamente, había aquí un momento de exaltación, de entusiasmo, ¿por qué no también decirlo, de soberbia frente a todos estos progresos? Por otra parte, se genera como la filosofía que acompaña todo este entusiasmo y toda esta confianza en la ciencia moderna. Se habla, seguramente lo han oído nombrar, de una filosofía positivista
que es aquella que justamente exalta este momento de la historia en el sentido de que no hay conocimiento superior al que la ciencia pueda brindar, es el último estadio del progreso de la razón. Y por supuesto la idea era que iba a liberar a los humanos, los iba a liberar en todos los sentidos, porque los progresos de la ciencia en el mundo natural también se iban a extender a los propios seres humanos, conociendo más de su naturaleza, de su psiquis, de la vida social, y se iba a acceder a una muchísimo mejor vida que la que habían tenido todos los humanos antecedentes, ¿no? Antecesores. Sin embargo, aquí empieza la vuelta de tuerca que estos autores pretenden señalar. Esta supuesta superación del mito, en realidad, tan extrema es, tan entusiasta es y llega tan lejos que, según estos autores, y recordemos en el contexto histórico en el que ellos estaban, van a entender que esta razón ilustrada por exceso de optimismo, de confianza en sí misma, de pensamiento racional instrumental, porque si saber es poder, estos autores ya sobre argumentos presentados antes que ellos por Max Weber, pero van a decir, esta razón se va a volver muy instrumental, muy técnica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se va a plantear tanto qué fines, porque los fines hasta les parecían obvios. Estar mejor cada vez, ser cada vez más potentes, realizar cada vez lo que queramos, sea lo que sea, de la mejor forma, de la manera más eficiente, se vuelve tan ciegamente instrumental que justamente deja de plantearse filosóficamente los fines a los que sirve. Ese podría ser claramente el caso, por ejemplo, del nazismo. Hoy prácticamente la mayoría de la humanidad, porque no deja de haber alguno que se salga de ese planteo, entiende que era un fin descabellado el que se proponía el nazismo, sobre todo en sus aspectos eugenésicos, exterminadores, de lograr una raza perfecta, en fin. Entonces, si el fin era descabellado, ¿qué pasó? Esta racionalidad instrumental sí estuvo al servicio de manera eficiente. Estos autores dicen, no es porque falló la ilustración, sino porque anduvo demasiado bien que la maquinaria de Auschwitz, por ejemplo, anduvo de la manera que anduvo. Entonces, esta racionalidad instrumental y técnica que busca los medios más eficientes para alcanzar los fines que cualquier líder caprichoso pueda tener, ha producido un concepto que ellos ya toman del marxismo anterior, la idea de reificación o cosificación de todo, pero ya no de la naturaleza que parecía una meta razonable con la mentalidad primitiva para sobrevivir, sino también del ser humano, del sujeto para consigo mismo. ¿Por qué? Porque se rechaza incluso sus instintos. Se supone que estos instintos también tienen que ser dominados, como se domina la naturaleza. El hombre civilizado del siglo XVIII tiene que tener autocontrol. La moral puritana de la era victoriana es extremadamente exigente. La ética protestante es muy exigente en este periodo histórico de la humanidad que antecede inmediatamente al momento en el que hablan Adorno y Horkheimer. Entonces, estos autores recuperan la lectura de la Odisea, de Homero, donde Homero menciona en un pasaje sumamente bello la historia, el relato de Ulises y las sirenas, en el que Ulises, que como saben va en una embarcación haciendo un recorrido que prácticamente es una búsqueda de sí mismo, con una serie de aventuras una tras otras. Hay un momento que se ha hecho sumamente, quizás de los más famosos de esa obra, que es cuando Ulises, le hace poner cera en los oídos de sus remeros, y él mismo, como líder de esa embarcación, no quiere ponerse cera en los oídos porque quiere oír ese canto de sirenas, pero se hace atar al mástil para no ceder a la tentación. Se supone que esas sirenas tienen un canto muy atractivo, muy seductor, que podría hacer que él se arrojara al mar en busca de seguirlas. Entonces, con el afán de disfrutar hasta cierto punto de ese momento instintivo, dar rienda suelta a ese instinto, pero a la vez
autocontrolarse, ellos usan ese relato como un símbolo del estado en el que están los seres humanos, la burguesía, por ejemplo, de su tiempo, no permitiéndose ya el goce de ningún tipo, y estando muy autocontrolados en función de esa cultura sumamente eficiente, burguesa, que busca el lucro. Es decir, ni el proletariado puede gozar por razones obvias, porque está sumamente sometido a su trabajo y a su alienación laboral, pero tampoco el dueño de los medios de producción. Tampoco él, porque dada la cultura que impera en ese momento, también ellos se han autocontrolado y privado de disfrutar de sus instintos. No faltan quienes aseguran que Adorno y Horkheimer tenían entre sus lecturas nada menos que la obra El malestar en la cultura de Sigmund Freud, que era del año 1931. Entonces, mientras ellos comenzaban con su teoría crítica, entre sus lecturas de psicología estaba, por supuesto, esta obra fundacional, quizás de las obras más filosóficas de Freud, en la cual él argumenta, así dicho muy brevemente, que la cultura tuvo un precio para los seres humanos, que lo hemos pagado con creces, ¿no? Que la humanidad está sumamente neurótica desde el momento en que, en aras de construir civilización, ha tenido que someter, sojuzgar, aplacar por completo instintos tales como, bueno, los dos más famosos a los que alude siempre Freud, que son la libido, el eros, y el instinto de agresión, o después llamado tánatos, instinto de muerte. Esos dos, que serían parte de nuestra animalidad más básica, han tenido que ser sacrificados en aras del proceso civilizatorio. Ellos, en cambio, ya llegado a este punto, como lo ven parte de este enorme laberinto en el que la humanidad está, van a decir, bueno, tal vez no hay que resignarse tanto. Entonces, qué curioso, ¿no? Autores que quieren rescatar la ilustración con todo lo de autocontrol que tenía la ilustración, que la racionalidad gane a los instintos, porque si no aparecen los monstruos. Estos autores, aún queriendo salvar la ilustración, están queriendo recuperar también, como si le dijeran a la ilustración que ha llegado demasiado lejos en el sojuzgamiento de toda nuestra parte animal, y que indudablemente nos ha producido una cultura absolutamente enferma en el sentido de neurótica, ¿no? Entonces, por supuesto que también, así como las relaciones del sujeto consigo mismo, porque no está en control de sus propios instintos, en contacto con ellos, aceptando parte de esa naturaleza que también ha sido sojuzgada, por supuesto que las relaciones intersubjetivas también. Si estamos bajo un pensamiento totalmente instrumental, donde se busca la eficiencia para alcanzar los fines que se pretendan, las relaciones intersubjetivas también van a haber sido cosificadas, reificadas. Los humanos objetivizan a otros humanos en función de los intereses que tienen sobre ellos. Todo se ha vuelto una gran maquinaria de control. Lo que empezó de manera razonable, controlando el trueno, el rayo, el fuego, los fenómenos naturales que hubieran acabado con la humanidad si no hubieran hecho nada por enfrentarlos, ahora muestra su cara más sórdida, que es cuando también el control se ha extendido a cada ser humano sobre sí mismo y a las relaciones intersubjetivas, que se han vuelto completamente utilitarias, cínicas, cosificadoras, ¿no? ¿Y cómo se llega a todo esto? Bueno, ellos indudablemente son autores neomarxistas, porque también es cierto que quieren reformular el, el optimismo de un Marx, que en esto sí tenía una mentalidad moderna de optimismo, de creer que se iba hacia un futuro mejor. No ignoramos que ellos, por supuesto, el marxismo critica al capitalismo, pero indudablemente lo considera una etapa mejor que las anteriores, que a su vez debía ser superada, pero siempre inscripta en una línea progresiva hacia mejor. Entonces, la idea de Marx, mínimamente contada, era obviamente darle herramientas teóricas a los proletarios para que tomaran las riendas de su situación, hicieran la revolución, abandonaran su estado de alienación,
Por supuesto que ellos también recorren la idea del fetichismo de la mercancía. Marx acuñó ese concepto bajo la idea de que ahora las mercancías que se producen por esos proletarios cobran el valor de fetiche, quizás lo más valioso en la cultura, se pone la mercancía por encima del valor del trabajo humano. No faltó quien diga que cuando se desarrolla toda esta mentalidad se sabe el precio de todo, pero el valor de nada. Esto va bastante en consonancia con el concepto de Max Weber, que acuña la idea de desencantamiento del mundo, ¿no? Si bien que durante el momento del mito decíamos que el animismo había sido una proyección de los humanos, produciendo un encantamiento de la realidad, otorgándole a toda la naturaleza alma, Weber dice que, bueno, a partir de la modernidad, con ese proceso de racionalización y de matematización, obviamente la naturaleza ya no tiene alma, es sus aspectos cuantificables nada más, ¿no? Entonces, es cierto que los humanos han avanzado mucho en toda esa metodología que deja a la naturaleza en su esqueleto, pero, tal como detectó Max Weber, no se involucra con el tema de los valores. La ciencia domina, saca la radiografía de la naturaleza, dice cómo manipularla, cómo dominarla, pero los aspectos de valoración, la ciencia calla en cuanto a los aspectos valorativos, dice Weber. Entonces, realmente se vive en un mundo, piensan Adorno y Horkheimer, en el que todo es mercancía, todo se ha mercantilizado, también el trabajo humano, todo tiene un precio y muy pocas cosas parecen tener valor. La humanidad estaría muy perdida por haber exacerbado esta cuestión de buscar los medios más eficientes, olvidándose de pensar los fines, ¿no? Esa sería la gran deuda de la razón ilustrada, pensar más las finalidades. Para estos autores hay que recordar siempre que otros pensadores, otra línea de lectura en absoluto, incluso consideraría muy injusta este tipo de apreciación, pero siempre recordemos en qué contexto histórico ellos están hablando, porque incluso cabe aclarar, y es imprescindible aclararlo, ellos en este momento critican el desarrollo extremo del capitalismo así llamado tardío, en el cual ni el proletario ya es consciente de su situación y está prácticamente integrado al sistema, casi que la revolución, tal como por lo menos Marx esperaba, no se dio, pero a la vez, a la par, y como no menor, como no menos monstruosos, se estaban dando ese nacionalsocialismo en Alemania del cual ellos tienen que huir, pero también el totalitarismo stalinista en la Unión Soviética. Quiere decir que aunque hubiera otra mirada aparentemente anticapitalista allí, también se estaba dando una situación de una maquinaria totalitaria espeluznante. Entonces, no se salva nadie a los ojos de estos autores en los años 40, y era muy lógico. Una idea que complementa, que está en este libro también, y es quizás el otro momento más famoso, si se quiere, de esta obra, es aquel momento en el que ellos aluden a la industria cultural. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre? Ellos al huyen a los Estados Unidos, como decíamos, ¿no? Primero viven en Nueva York, ya para este momento están en California. Lo cierto es que, por supuesto, esa nación, para todo lo bueno y todo lo malo que se pueda decir, es la cuna de la industria cultural. Pensemos en Hollywood, ¿no? Como industria. De hecho, ellos se refieren a ese ámbito como industria cultural, como una industria más. Pero entonces, claro, cae bajo las mismas reglas y el mismo modo de proceder que todo lo que sea el mundo de la empresa, de la fábrica, de la mercancía, del fetichismo de la mercancía y demás. Entonces, estos autores, que en el fondo son personas, se podría decir sobre todo Adorno, perteneciente prácticamente a la aristocracia culta de la Alemania de la época, había sido formado de niño de manera sumamente ilustrada, justamente. En su casa hay muchos músicos, pianistas, él había aprendido música clásica de niño y demás. Bueno, es indudable que a la hora de hacer este análisis, que queda bastante particularmente en manos de él, ¿no? Él proyecta allí su propia mirada, su propia interpretación de la industria cultural, que indudablemente quien ha sido formado en conservatorios de música clásica y demás, cuando accede a la maquinaria Hollywood o la ve de cerca,
es indudable que va a tener cosas para decir, ¿no? Fundamentalmente, dicho en sencillo, a él le parecía que estaba generando una cultura completamente estandarizada, si se quiere mediocre. Hoy podríamos decir, incluso a veces nos referimos en estos términos, a la que, por ejemplo, al cine, así el cine absolutamente comercial, bueno, se le ven los hilos, ¿no? Se le ve, a veces decimos el algoritmo, como entendido como esa estructura muy básica que siempre tiene que tener, que nos dan la idea de que podemos elegir, pero que en el fondo estamos eligiendo dentro de un menú preconfigurado del cual uno en rigor no puede salir. Incluso muy interesante como ellos analizan que la estructura de estas obras siempre va a apostar a hacerle sentir al espectador que está viviendo un momento liberador con su protagonista, pero cuando se apagan las luces de la sala dicen, bueno, nada ha cambiado y vuelven a su vida rutinaria y a ser parte de ese mecanismo, ¿no? Del sistema que anda sobre ruedas y se lo traga, ¿no? Entonces ellos se plantean cómo recuperar un arte en serio. A veces nosotros, por ejemplo, hablamos de cine-arte, cuando hablamos de un cine en paralelo, un cine independiente, que esté por fuera de los circuitos comerciales, por ejemplo, de Hollywood, ¿no? Y todos sabemos a lo que aludimos con cine-arte, un cine que a veces hasta incomoda, que no sigue para nada el algoritmo de la típica película americana, que nos sorprende, pero por eso mismo muchas veces lo vivimos como un aire fresco, y decimos impresionante porque no te lo veías venir, no podías imaginar cómo iba a terminar, o me dejó descolocado, o me dejó perplejo, y eso para ellos en parte era lo bueno de un arte en serio, un arte que de verdad ponga en cuestión el sistema y la vida social, no un arte que sea un engranaje más. Por supuesto que ellos por eso no lo llaman arte, sino industria cultural. Entonces, ven, con todo esto que se está diciendo, no cabe duda de que ellos piensan que al intentar superar al mito, lejos de eso, se cayó en realidad, se recayó en un estado de barbarie, oscurantismo, regresión, y que finalmente no logra extirpar el miedo porque pensemos, incluso este libro está escrito muy poquito antes de que se tiren las bombas atómicas. ¿Se imaginan ustedes lo que pudieron haber pensado ellos cuando vieron suceder eso, ¿no? Entonces, si ya la locura de la maquinaria nazi los tenía aterrorizados y sorprendidos, cuando desde otra potencia supuestamente liberadora caen las bombas, bueno, es lo que les faltaba para decir, hasta nos quedamos cortos con lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces el miedo, ven, volvería, se recuperaría ese miedo, qué ironía, y habría un desamparo a un nuevo nivel, que aunque no lo digan así, estaría equivaliendo al retorno a la caverna, pero les diría unos cuantos metros más abajo, ¿no? Entonces, si volvemos al el carril del centro, digamos, la negación de la negación es que estos autores le dicen a la ilustración, en sentido amplio y restringido ya, ¿no? A la más cercana también, nos asiste recaer en la mentalidad mítica. Nos cuentan cuentos todos los días de que estamos en el mejor de los mundos posibles y esto para nada es así. Y entonces ahora sí podemos recuperar la frase de Goya, donde el sueño de la razón produce monstruos, es, si lo miran, como se miran esas figuras que tienen figura fondo y que a veces lo vemos de una manera y a veces de otra, aquí podríamos decir que el sueño ya no sería ese momento de dormirse y que porque nos dormimos surgen los monstruos, sino el sueño serían las propias elucubraciones, como cuando decimos tengo un sueño. Bueno, ese sueño que tuvieron los ilustrados, por ejemplo, ese sueño de la matematización, de la ciencia, y que se vuelva cada vez más eficiente y que sirva para dominar y que saber es poder, bueno, ahí habría un nuevo monstruo, esa idea de que saber es poder y que ese poder no admita límites, que vaya por todo. Ya fue por la naturaleza, pero ahora fue por las personas que están neuróticas de tanto reprimirse. Y en un segundo lugar, también las relaciones intersubjetivas, como se ve en el contexto de guerra en el que están, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir de manera muy contundente?
bueno, este proceso de racionalidad instrumental ha reificado, cosificado, todo se ha vuelto cosa, todo se manipula, la totalidad ha sido manipulable. Entonces, claro, con un término que estaba en el aire a todas partes del contexto de Europa y de América, ¿cómo van a cerrar el argumento? Bueno, la Ilustración se volvió totalitaria, ¿no? Con esa actitud. Entonces, si la Ilustración, en sentido amplio, pero también en sentido restringido, había mirado como un adulto puede mirar a un niño cuando se refería al mito como algo que debía ser superado, como el adulto que se burla del chiquito que cuenta cuentos, estos autores le dicen, cuidado, ese mito, ese niño, ya de alguna forma sos vos en potencia. Ese mito ya era en gran medida el pensamiento ilustrado en potencia, era el rudimento. No te sientas tan ajeno a él, en él ya estabas vos. Pero también le dice, y en vos está un retorno otra vez a ese niño, a ese momento mítico, hay un retorno, hay una negación de la negación que vos pretendiste ser, en el sentido de que a vos también se te escapó el control, recaíste en esa mentalidad mítica, te contaste a vos mismo un cuento de superación y de perfección, y ahora, si se quiere, estás casi por debajo de la humanidad, del nivel de humanidad, porque es sumamente poderoso tu recurso, pero nos puede llevar más abajo que nunca. Y entonces la negación de la negación, recordemos, no es simplemente negar el segundo polo de la ecuación, sino de alguna forma superarlo también e incluir algo del primer polo. Entonces se vuelve al mito, pero quizás un poco peor. Bueno, es indudable que esta lectura muy crítica y muy oscura del estado de situación de las cosas, repito, nunca nos cansaremos de decir que es propia de autores muy formados, muy cultivados, de una gran perspicacia para leer la historia de la cultura occidental, pero también impregnados del clima negativo y oscuro de la época, ¿no? No podemos olvidar lo que les tocó vivir. Pensemos sencillamente personas completamente integradas en su sociedad europea, en la Alemania más culta, y sin embargo el peor de los holocaustos, una de las peores vivencias de la humanidad están teniendo en su territorio tan ilustrado, ¿no? Como para no llegar a esa conclusión. Sin embargo, por supuesto, nos faltan las reflexiones en torno a todo esto, si estos autores en el fondo se contradicen, si no han hecho quizás una lectura muy racional para poder entregar este libro y han recurrido a la misma razón que dicen repudiar, si se puede, porque quizás la acción más coherente, como en el caso del escepticismo, cuando realmente eran escépticos, lo único que les cabía era callar, no decir más nada. Al hacer semejante obra y causar un impacto mundial, es indudable que todavía están confiando en las fuerzas de la razón para hacer diagnósticos y para advertir a la población. Pero bueno, no se sentían contradictorios al decir, quizás se desvió de su camino. No es que la rechazamos de plano, sino rechazamos la derivación, la desviación que ha tenido. Alguien tendrá que venir luego a sugerir vías de cómo reencauzarla. De hecho, he sabido que esta escuela de Frankfurt y la teoría crítica tuvo como una nueva generación a un autor denominado Jürgen Habermas, quien comienza a hablar por estos años, un poco después, de la razón comunicativa como una razón que tuviera, bueno, otro tipo de lógica interna que la razón instrumental. La razón instrumental debería ser minimizada en su poder para estos autores y en todo caso, cosa que ellos casi no pudieron ver, pero que después se desarrolla, surgen las corrientes de la teoría comunicativa de Habermas, pretendiendo ser una superación, que a su vez también va a recibir críticas, y bueno, y así es la posta de la historia de la filosofía. Pero quizás, bueno, esto fue un momento necesario de la autoconciencia de la humanidad sobre
a qué lugares tremendos puede llegar si no pone freno a esta forma de proceder. Otro comentario que me quedó en el tintero es que muchos dicen que otro antecedente de Adorno y Horkheimer es la figura de Friedrich Nietzsche, que según ellos piensan, él ya se había dado cuenta de cómo la razón, cuando conceptualiza, categoriza la realidad, una realidad que era un perpetuo fluir, para sobrevivir, crea conceptos momia, y ya así de crítico era Nietzsche con los conceptos momia de la historia de la filosofía, y por eso también su famosísima crítica a Sócrates como uno de los primeros que en el terreno filosófico griego ya empieza a realizar esta actitud cosificadora de la naturaleza, en ese momento histórico, ¿no? No hacía falta esperar a la Ilustración para que ese proceso comenzara, ¿no? Entonces, estos autores le reconocen a Nietzsche, el haber sido uno de los primeros que se dio cuenta de este proceso de la racionalidad occidental. Bueno, dejamos hasta aquí para que no se haga demasiado largo, y esto continuará con otros autores que de alguna forma van a seguir en gran medida en esta línea.